Capítulo 180. Asociación de héroes. Rebobina el metraje 3 segundos. Boros se dio cuenta claramente de cuántos problemas había causado su orden impulsiva a sus subordinados. Pero como gobernante del universo, no necesitaba ni le importaba dar explicaciones. Simplemente daba sus órdenes con absoluta autoridad. La voz sintética del otro lado pareció respirar aliviada y rápidamente siguió la orden, rebobinando la grabación mostrada en la pantalla virtual. Pronto, la figura de Kizaru apareció en pantalla y, por pura coincidencia, el dron explorador capturó el momento en que Kizaru miró al cielo. Al mismo tiempo, el gigantesco ojo singular de Boros se alineó con la mirada de Kizaru. Incluso a través de una pantalla, Boros podía sentir una amenaza indistinta que emanaba de Kizaru. Este es el guerrero predicho en la profecía que podría darle una batalla digna y sin cuartel. Para entonces, a Boros ya no le importaba esa supuesta profecía. Lo que buscaba era simplemente un oponente lo suficientemente poderoso, y Kizaru había aparecido ante él en el momento perfecto. Incluso si esa adivina apareciera ahora mismo e insistiera en que Kizaru no es el guerrero de la profecía, Boros no lo creería. La última persona que le había dado ese tipo de sensación amenazante fue alguien de antes de la formación de los ladrones de materia oscura hace tanto tiempo que incluso su recuerdo de ello había comenzado a desdibujarse. Acelera. Quiero encontrarme con este guerrero cuanto antes. Boros apenas pudo contener su emoción, incluso se levantó de su trono por un momento. Antes de recibir la profecía, había gobernado el universo durante incontables años. Al igual que Saitama, conocía la profunda soledad de ser invencible, pero para Boros, ese vacío era aún más extremo. Por eso, tras recibir la profecía, no dudó en pasar 20 años recorriendo una vasta distancia hasta llegar a la Tierra. Sí, señor Boros. La voz sintética gimió internamente. El dispositivo de salto espacial acababa de completar un salto y necesitaba varios días para enfriarse. Incluso con la tecnología más avanzada a bordo, los sistemas de la nave nodriza estaban sobrecargados tras 20 años de viajes ininterrumpidos. Pero una orden del Lord Boros era inapelable. La IA no tuvo más remedio que apretar los dientes y transmitir la orden. La nave nodriza, que había estado navegando a un ritmo regular a través del espacio, aceleró inmediatamente al recibir la orden y comenzó a correr a través del sistema solar hacia la Tierra. Mientras tanto, a pesar de confirmar la inminente llegada de Boros, Kizaru no hizo preparativos especiales. Incluso tuvo el tiempo libre de llevar a las dos hermanas de compras y luego acompañó a Fubuki a visitar la casa de Tatsumaki. El apartamento donde vivía la dominante Tatsumaki encajaba con su estilo, un diseño sencillo y audaz. Sin embargo, el dormitorio de ensueño, decorado en rosa, dejaba al descubierto sus verdaderos gustos. Bastardo. ¿Quién te dijo que miraras aquí? Tatsumaki, avergonzada y enojada, empujó a Kizaru fuera del dormitorio. Desafortunadamente, sin usar sus poderes psíquicos, era aún más débil que Fubuki. Kizaru simplemente se rió, la levantó con un brazo y luego jaló a Fubuki hacia sí. Lo que pasó después es mejor no contarlo. Digamos que la ropa que compraron ayer les vino de maravilla. ¿A dónde vamos hoy? A pesar de haber pedido clemencia ayer, Tatsumaki se despertó a la mañana siguiente con su habitual arrogancia. Al ver lo llena de energía que estaba, Kizaru sintió brevemente como si él fuera el que estaba siendo drenado. No pudo evitar maravillarse de lo adaptable que podía ser la gente. Tatsumaki era una completa novata hacía apenas unos días, pero ahora empezaba a dar señales de tomar la iniciativa. Y dado que la propia fuerza de combate de Fubuki no es algo para burlarse, si Kizaru no tuviera la resistencia de una máquina de guerra, tal vez no habría podido manejar a las dos hermanas. Pero pensándolo bien, incluso excluyendo a Fubuki, Tatsumaki era una mujer adulta de 28 años bajo su pequeña apariencia. No era justo compararla con alguien como Nami, quien aún estaba en la flor de la vida. ¿A algún lugar al que quieran ir ustedes dos? Kizaru se reclinó en un sillón de gran tamaño, con la mirada vagando con avidez por la camiseta sin mangas y los pantalones cortos que Tatsumaki acababa de ponerse. No te dejes engañar por su pequeña figura, a Tatsumaki le encantaban las cosas grandes. Incluso su cama rosa era lo suficientemente grande como para que Kizaru se tumbara en ella sin problema. Entonces vamos al parque de diversiones. He oído que la reconstrucción lo ha dejado aún mejor que antes.
Tatsumaki notó la mirada de Kizaru y, en lugar de alejarse, sacó el pecho con confianza. Desafortunadamente, incluso siendo una heredera de pecho plano, joven y rica, realmente no tenía mucho que mostrar. ¿Ya está reconstruido? Entonces, vamos a verlo. Fubuki salió de la habitación con el mismo conjunto de camisetas sin mangas y pantalones cortos que su hermana. Pero a diferencia del acantilado escarpado de Tatsumaki, su figura curvilínea hacía que el atuendo fuera casi demasiado llamativo. ¿El parque de atracciones, eh? Sí, vamos a echar un vistazo. Los pensamientos de Kizaru se dirigieron al parque de atracciones del archipiélago Sabaody. No estaba seguro de si las instalaciones del mundo de One Punch podrían albergar a alguien como él. Con casi 3 metros de altura, su estatura de nivel de almirante. Era excelente en batalla, pero un poco incómoda en la vida diaria. Resultó que no tenía por qué preocuparse. La mayoría de las atracciones del parque de atracciones eran utilizables incluso para alguien de su tamaño. Irónicamente, Tatsumaki se topó con más problemas. Debido a su altura, la confundieron con una niña varias veces. Casi perdió el control y usó sus poderes psíquicos para que esos idiotas experimentaran la caída libre en primera persona. Espera. Este lugar me parece familiar. Kizaru echó un vistazo al parque de atracciones. Algo en el entorno le recordó. Eso es porque el hombre de la vacuna fue quien destruyó el parque la última vez. Mira allá, está la sede de la Asociación de Héroes. Lo derrotaste por ahí. Ese túnel que abriste en el suelo, lo convirtieron en una carretera principal. Fubuki señaló hacia el norte con indiferencia. Efectivamente, apenas visible en esa dirección se encontraba la silueta, casi una fortaleza, de la sede de la asociación. Incluso el camino que Kizaru había trazado con su ataque aún conservaba leves rastros. La vista lo hizo alzar las cejas con sorpresa. ¿Reconstruido tan rápido? Ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que eliminé a Namekiano. Kizaru estaba un poco aturdido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que toda la ciudad había pasado de estar casi en ruinas a un estado que no estaba completamente restaurado, pero sí reconstruido al menos en un 70-80%. Esta velocidad asustaría muchísimo a los obreros que aún reconstruían Marineford. Y eso sin considerar que la escala aquí era mucho mayor que la de un parque de atracciones. Era media ciudad. Si no supiera ya que la gente no puede viajar entre mundos, Kizaru habría querido contratar a algunos de esos trabajadores él mismo. ¿Rápido? Supongo que sí. Pero si el equipo principal de construcción de la asociación hubiera hecho el trabajo, habría sido aún más rápido. Tatsumaki no entendía por qué Kizaru estaba tan sorprendido. Para ella, ese ritmo era completamente normal. Los monstruos de nivel dragón podían derribar edificios sin esfuerzo. Diablos. Incluso los de nivel demonio podían. Si el mundo de One Punch no se reconstruía rápidamente, no podría seguir el ritmo del equipo de demolición que constituía la población de monstruos. Justo cuando Kizaru se quejaba internamente de la velocidad de la infraestructura de este mundo, a nivel de código de trampa, los teléfonos de Tatsumaki y Fubuki sonaron exactamente al mismo tiempo. Jun. Llamada de emergencia para clase S. Tatsumaki revisó su teléfono e inmediatamente frunció el ceño. Había planeado pasar un rato más con Kizaru y Fubuki. ¿Por qué la citación tenía que llegar ahora? Pero rápidamente se dio cuenta de que Kizaru también era un héroe de clase S. Probablemente había recibido el mismo mensaje. Es una llamada de emergencia del cuartel general. Todos los héroes de clase S deben presentarse de inmediato. Fubuki miró a Kizaru. Como no le gustaba la molestia de llevar un comunicador, le había encomendado a Fubuki todos los mensajes de la asociación de héroes. De todas formas, siempre estaban juntos, y si algo requería su atención, se lo comunicaría a través de ella. Fubuki, siempre ansiosa por aumentar la influencia de su propia facción, estaba más que feliz de ser el enlace de Kizaru. Probablemente una crisis de nivel fin del mundo. En fin, no tenemos nada mejor que hacer. Vamos a echarle un vistazo. Kizaru se encogió de hombros. De todas formas, no le gustaban mucho los parques de atracciones. A su nivel, incluso sin ninguna habilidad especial, su velocidad física bruta excedía Mach 10. Las montañas rusas eran aburridas comparadas con lo que podía hacer a pie, montar en ellas apenas se registraba. Silverfang y Atomic Samurai ya han llegado a la ciudad A. Héroes como ellos son realmente la columna vertebral de la asociación.
Metal Bat está en camino. Triveknig todavía está en camino. El niño emperador está actualmente solicitando licencia en la escuela. En la sede de la Asociación de Héroes, más de una docena de personal de recepción trabajaban sin parar. Aunque normalmente tenían poco estatus en la asociación, hoy la atención se centró enteramente en la recepción e incluso los empleados más experimentados estaban visiblemente nerviosos. En ese momento, Kizaru entró en la sede de la Asociación de Héroes con Tatsumaki y Fubuki a cuestas. Es destello veloz. Y tornado terrible. Rápido, avisen al señor William. En cuanto apareció Kizaru, el personal prácticamente dio un salto. Desde que se difundió la noticia del incidente del ejecutivo de J City, William, la reputación de Kizaru en la sede había empezado a adquirir un tono casi demoníaco. Especialmente después de que comenzaron a circular rumores, intencionalmente o no, de que Swift Flash le había declarado la guerra a Metal Knight. El personal común se había sentido cada vez más incómodo en su presencia. Hay bastante movimiento aquí, aunque parece que somos los primeros en llegar. Kizaru comentó casualmente que él, Tatsumaki y Fubuki no se habían apresurado a llegar allí. Había asumido que alguien aparecería antes que ellos, pero aparentemente, fueron los primeros. Aparte de Niño Emperador, que estudia en Ciudad A, y Metal Bat, que también vive allí, el resto de la clase S tiene que viajar desde más lejos. No hay manera de que lleguen tan rápido. Tatsumaki respondió con indiferencia. Como la número 2 de la asociación, de clase S, tenía una autoridad considerable, y la alta dirección la consideraba prácticamente parte del círculo íntimo. Pero desde que se acercó a Kizaru, su posición se había vuelto inestable. Eso era evidente por cómo se había emitido la citación de emergencia. Nadie la contactó directamente. La trataban como a cualquier héroe de clase S. No es que le importara en lo más mínimo que Tatsumaki se convirtiera en héroe porque así lo deseaba. Incluso sin la asociación, seguiría cazando monstruos. Parece que alguien nos ganó aquí. Justo cuando Kizaru terminó de hablar, un hombre de aspecto cansado y con una gabardina salió del cuartel general. Tornado terrible y destello veloz. Por fin llegó la potencia de fuego principal. No podría con este desastre yo solo. Sus palabras sonaron como un suspiro de alivio, pero su expresión no cambió en absoluto, tanto como para que pareciera que estaba siendo sarcástico. TCH, ese tipo es el hombre zombie, octavo en la clase S. Es bastante débil, pero cuando es necesario, al menos es algo útil. Tatsumaki miró a Zombie Man con claro desdén y le ofreció a Kizaru una presentación casual. Sus palabras tenían un claro significado. Pero el hombre zombie no parecía ofendido, de hecho parecía un poco sorprendido. En su memoria, Terrible Tornado siempre se había mostrado distante y por encima de todo. El hecho de que ella personalmente le presentara a alguien... ¿Qué estaba pasando entre ella y Kizaru? Me llaman Flash Veloz o solo Flash, si te resulta más fácil. ¿Te llamo por tu nombre de héroe? Kizaru solía ser amigable con la mayoría de los héroes, con la notable excepción de Saitama. Incluso alguien como Zombie Man, que parecía casi un cadáver, recibió un saludo cortés y una mano extendida. Lo que sea que funcione. Muerto también está bien. Capítulo 181. Héroes de clase S. Zombie Man forzó una leve sonrisa y estrechó la mano de Kizaru, incluso contando una broma. Por lo general era un solitario, pero con un conjunto completo de clase S como este, no había forma de que solo uno o dos héroes pudieran manejar lo que se avecinaba. El hombre zombie, impulsado por su deber de proteger a los demás, sabía que debía cooperar. Y Kizaru, alguien lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a Terrible Tornado, parecía el aliado ideal. Lo suficientemente fuerte para valerse por sí mismo y capaz de evitar que Tatsumaki se descarrile, solo esos dos rasgos eran más que suficientes para satisfacerlo. Conmigo aquí no hay necesidad de estos débiles. Tatsumaki murmuró algo cerca. Por suerte, el hombre zombie ya estaba acostumbrado a su actitud y no se ofendió por ser incluido en el grupo de los debiluchos. Hermana. Fubuki tiró suavemente de la manga de su hermana. A Tatsumaki podía no importarle, pero no había necesidad de salir de su camino para hacer enemigos. No mucho después de que Kizaru llegara, una pequeña figura en una patineta voladora aterrizó frente al cuartel general del Niño Emperador, con mochila y todo. La visión le produjo a Kizaru una extraña sensación de déjà vu.
Si la cabeza del niño hubiera sido un poco más grande, se habría parecido sospechosamente a un estudiante de primaria de otro universo, un dios de la muerte. Clasificado en quinto lugar entre la clase S, el niño emperador definitivamente parecía el que menos se parecía a uno, especialmente con esa piruleta saliendo de su boca. Uf. Tornado terrible y destello veloz. Es la primera vez que nos vemos. Soy el niño emperador. Oí que dijiste que ibas a derrotar a Metal Knight. Saltó del tablero, apenas más alto que la propia Tatsumaki, y miró muy hacia arriba para poder observar bien al imponente Kizaru. Era la primera vez que veía a alguien tan alto. Pero comparado con el grotescamente gordo dios cerdo o el absurdamente musculoso Super Darksine, Kizaru, con su atractivo rostro, se sentía relativamente normal. Sí. ¿Hay algún problema? Kizaru habló con naturalidad. Si alguien en el mundo de One Punch Man podía rivalizar con Saitama en cuanto a absurdidad, ese era el niño emperador, una auténtica criatura tramposa. A pesar de ser un estudiante de primaria, poseía un físico más fuerte que muchos héroes de clase A, y aún más irracional fue que su mente brillante se convirtiera en asistente de Metal Knight a tan temprana edad, y luego derrotara a innumerables monstruos con sus propios inventos, llegando a ser un héroe de clase S superior al propio Metal Knight. No. Quise decir, buena suerte. Y cuidado con las malas pasadas de ese viejo cabrón. Al niño emperador no le importaba en lo más mínimo haber sido asistente del caballero de metal. De hecho, nada le encantaría más que ver a Kizaru lidiar con ese viejo testarudo. Dicho esto, no era muy optimista sobre las posibilidades de Kizaru. Metal Knight estaba demasiado oculto, incluso como ex asistente. No lo entendía mejor que nadie. ¿No te importa? Kizaru miró con curiosidad al niño emperador. Fubuki ya le había contado que el niño era asistente del caballero de metal. Originalmente, Kizaru había considerado que la misión de hoy sería algo así como darle una paliza a un preescolar. No esperaba que el emperador niño lo animara a armar jaleo con Metal Knight. Ese viejo no sirve para nada. Si vas a derribarlo, asegúrate de golpearlo muy fuerte por mí. El niño emperador lo explicó sin rodeos. El héroe al que realmente admiraba era Blast, clase S, rango 1. Pero tras mostrar sus primeras señales de genio, el Dr. Wofoin Metal Knight lo había engañado para convertirse en su asistente. Una vez que vio a Metal Knight como realmente era, no dudó en irse y unirse a la asociación de héroes en sus propios términos. Claro. Le daré un buen golpe por ti. Kizaru aceptó sin pensarlo mucho. Tal vez fue porque poco a poco se estaba adentrando en la mentalidad de un almirante de flota, pero cada vez que conocía a un héroe talentoso como este, no podía evitar el deseo de reclutarlo para la marina. Especialmente alguien como el niño emperador, brillante tanto física como mentalmente. En manos de Zephyr, una década de entrenamiento, aproximadamente, lo convertiría en candidato a almirante. Incluso podría tener la oportunidad de reemplazar a Vegapunk algún día. De nuevo, otra vez. Si pudiera viajar libremente entre mundos, era difícil decir si se detendría solo en reclutar unos pocos prodigios. Incluso siendo alguien que porta el estandarte de la justicia, Kizaru no podía prometer que, cuando se enfrentara a un mundo entero que podría ser suyo, no se sentiría tentado a reclamarlo todo. Trato hecho. Es muy difícil. Cualquiera que sea que Metal Knight haya hecho para enojarlo, Shield Emperor ahora estaba lanzando golpes simulados al aire, como si golpeara la cara de Metal Knight contra el viento. No te preocupes. Kizaru tenía algunas dudas sobre si el cuerpo de Metal Knight podría soportar uno de sus golpes. Pero una promesa era una promesa, no iba a incumplirla. Así que solo pudo ofrecer una oración en silencio por Metal Knight y un momento de silencio preventivo. Parece que acaba de aparecer alguien más. Justo cuando el niño emperador estaba a punto de decir más, vislumbró una figura familiar que aparecía en la puerta principal de la Asociación de Héroes. TCH. ¿De verdad alguien me ganó? Pronto, un joven de aspecto rudo con aires de delincuente de preparatoria apareció ante ellos. Vestía su chaqueta escolar holgada y llevaba su arma característica colgada del hombro. Era Metal Bat, clase S, rango 16. Dato curioso. Metal Bat empezó en el puesto 223 de la clase C. Ascender hasta la clase S lo convirtió en un ejemplo de que el trabajo duro tiene recompensa. Ese tipo es Metal Bat.
Un idiota impulsivo con una mente unidireccional. Tatsumaki le murmuró a Kizaru, lanzándole una mirada al recién llegado. El niño emperador, al observar la inusual cercanía entre Tatsumaki y Kizaru, se detuvo. Luego se frotó los ojos con incredulidad. ¿Ese Tatsumaki? El famoso Tatsumaki, autoritario, orgulloso y de mal genio. Mostrando un lado amable. Oye. Eres ese Flash veloz o lo que sea, ¿verdad? Antes de que Kizaru pudiera responder, Metal Bat lo miró fijamente. Su expresión, antes despreocupada, se agudizó y levantó su bate con evidente hostilidad. El movimiento hizo que Kizaru levantara una ceja, pero antes de que pudiera reaccionar, Tatsumaki ya se había puesto frente a él. A pesar de ser más pequeño y menos intimidante visualmente que Metal Bat, su presencia era mucho más abrumadora. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con él? Ella lo fulminó con la mirada, con un tono agresivo, claramente dispuesta a iniciar una pelea si él se movía un poco mal. No te dejes engañar por la frecuencia con la que Tatsumaki parecía llevarse la peor parte con Kizaru, llegando incluso a entregarle a ella y a su hermana. Eso se debía simplemente a que Kizaru era abrumadoramente poderoso. Si a eso le sumamos que Fubuki interpretaba al agente interno perfecto, asistiendo constantemente desde la barrera, no era de extrañar que Tatsumaki se viera perjudicado. La verdadera Tatsumaki era la heroína número 2 de la clase S, muy por encima de todos los demás. El arma definitiva de la asociación de héroes. Un ejército de una sola mujer que había aniquilado a innumerables monstruos sin ayuda de nadie. Olvídense de héroes de clase S de bajo rango como Metal Bat, incluso Child Emperor no pudo evitar contraer la comisura de su boca y dio medio paso atrás. Claramente había subestimado la relación entre Terrible Tornado y Flash. Por suerte, apoyó plenamente el plan de Kizaru para lidiar con Metal Knight. De lo contrario, podría haber recibido una lección de un equipo masculino-femenino. Dos héroes de clase S formando equipo ya era casi una trampa. Incluso con poca información sobre Kizaru, principalmente sobre su velocidad absurda y su capacidad para disparar cañones de luz, el niño emperador ejecutó simulaciones de batalla con sus propias manos en su computadora portátil. De 100 batallas simuladas contra Kizaru y Tatsumaki trabajando juntos, perdió las 100. Incluso cuando formó equipo con Metal Bat y Zombie Man, su tasa de victorias nunca superó el 13%. Claro, eso se debió principalmente a que las habilidades de Zombie Man fueron completamente contrarrestadas por los dos psíquicos. Si el equipo hubiera incluido a Silver Fan o a Atomic Samurai, las probabilidades habrían sido mejores. Aún así, fue suficiente para demostrar lo aterradores que podían ser Flash y Tatsumaki juntos. Si él fuera Metal Bat, Niño Emperador habría decidido ceder de inmediato. Claro que tengo un problema. ¿Quién se cree ese tipo que se hace el mejor que yo? Pero Metal Bat no se rendía en absoluto. A diferencia de otros héroes de clase S conocidos por su fuerza o técnica, su rasgo distintivo era su terquedad absoluta, o quizás simplemente su mentalidad unidireccional. Una vez que se proponía algo, no cedía. Incluso contra monstruos mucho más fuertes que él, luchaba hasta el final. A menos que pudieras eliminarlo de un solo golpe, simplemente se volvería más fuerte cuanto más luchara, confiando en su espíritu indomable para derrotar a enemigos que inicialmente estaban fuera de su alcance. Te supero en rango por mucho. ¿Tienes algún problema conmigo? Tatsumaki flotaba en el aire, literalmente mirando a Metal Bat con un aura de autoridad suprema. Este era su estado natural, esperar que ella actuara como lo hacía alrededor de Kizaru frente a cualquier otra persona era solo una ilusión. Al diablo con eso. Ese tipo solo derrotó a un monstruo, ni siquiera está a tu altura. Metal Bat gritó en respuesta, su voz fuerte pero no del todo segura. Era famoso por su terquedad, pero incluso él se ponía un poco nervioso al enfrentarse al número 2 de la Asociación de Héroes. Aún así, la mayoría de los héroes de clase S se habrían retractado en este punto, al menos por respeto a Tatsumaki. El hecho de que Metal Bat no lo hiciera decía mucho de su terquedad. Qué físico bastante robusto. A Kizaru no le importó en absoluto la leve falta de respeto de Metal Bat. Al contrario, estaba evaluando activamente su fuerza muscular con su haki de observación, intrigado. Aparte de psíquicos como Tatsumaki y Fubuki, la mayoría de los héroes eran del tipo físico clásico. De hecho, probablemente encajarían a la perfección en el mundo pirata. Tomemos como ejemplo a Metal Bat.
Claro, solo blandía un bate, pero si aprendiera Aki de armamento o incluso los 3 tipos, no se alejaría mucho de una versión más joven y pobre de Kaido. ¡Ay! Los jóvenes sí que están llenos de energía. Pero podrías darle a este anciano un poco de paz y tranquilidad. Justo cuando la discusión entre Metal Bat y Tatsumaki se intensificaba, un hombre mayor, encorvado y con una abundante cabellera blanca se acercó. Su voz era tan tranquila que, por un instante, Kizaru pensó que Shanks había cruzado mundos. Aunque no tenía la fruta del rostro del conquistador de Shanks, la presencia del anciano seguía siendo bastante efectiva. Tatsumaki todavía no estaba dispuesto a dejarlo ir, pero Metal Bat finalmente cedió. Una vez que superemos esta crisis, arreglaré las cosas con ese tipo. Metal Bat blandió su bate con el ceño fruncido. Sonaba como una amenaza, y cualquiera que lo conociera bien sabía que cumpliría su promesa. Este es Van, el tercer héroe de clase S, también conocido como Colmillo Plateado. Es un poderoso artista marcial, y su especialidad es el puño rompepiedras con agua corriente. Como Tatsumaki todavía estaba discutiendo con Metal Bat, la tarea de presentar a los recién llegados recayó en Fubuki. En comparación con las típicas presentaciones bruscas de Tatsumaki, Fubuki fue claramente más reflexiva y claramente había hecho su tarea. Y este debe ser Swift Flash. Con razón la señorita Tatsumaki te ha cogido cariño. Van se acercó poco después, siguiendo a Tatsumaki. Al igual que el niño emperador, se dio cuenta rápidamente de que la clave para superar esta crisis era Kizaru, justo frente a ellos. No era que pudiera percibir la verdadera fuerza de Kizaru. No, lo crucial era que Kizaru, de alguna manera, podía contener a Tatsumaki. Y eso solo era suficiente. Un tornado de terror completamente desatado podría aplastar a los enemigos más poderosos por sí solo. Sin duda, ella era una de sus principales fuerzas en esta crisis. Aún así, Van no subestimó a Kizaru. Después de todo, si alguien podía ganarse el favor de Tatsumaki, no podía ser débil. Como mínimo, era digno de su rango de clase S, número 9. Encantado de conocerlo. Kizaru lo saludó con una sonrisa. Si esto hubiera sucedido justo después de su llegada a este mundo, podría haberse interesado por el puño rompedor de rocas de agua fluyente de Van. ¿Y ahora? Ese arte marcial ni siquiera valía la pena para reforzar su técnica. La única razón por la que Kizaru se molestó en ser educado fue por respeto al carácter de Van. Soy Van. Señor Flash, he oído que hubo un conflicto entre usted y Metal Knight. Van no esperaba que Kizaru fuera tan amigable. Había asumido que cualquiera que pudiera atraer el interés de Tatsumaki tenía que ser otro arrogante y poderoso. Pero ahora que se conocían, Kizaru quizá no fuera demasiado educado, pero al menos era bastante normal. Sí, ser una persona normal ya era una grata sorpresa para Van. El clase S estaba lleno de niños problemáticos. La auténtica normalidad era escasa. Sí, empezó como un problema menor. Solo quería que esa rata diera una explicación adecuada. Pero tuvo el descaro de enviar un robot a atacarme, así que ahora tendrá que morir por ello. Kizaru ni siquiera esperó a que Van mediara. Simplemente, sentenció a muerte a Metal Knight. En el mundo pirata, tuvo que considerar la posición del viejo Sengoku. Así que no persiguió con demasiada vehemencia a esos repugnantes ejecutivos del cuartel general de la Marina, sino que se aseguró de que más de la mitad de quienes lo traicionaban sufrieran diversos accidentes. Cosas como emboscadas piratas, ataques de reyes del mar, tsunamis, tormentas. ¿Y por qué almirantes de alto rango, supuestamente vicealmirantes, eran asesinados por piratas con recompensas inferiores a 1.000.000 de bayas? Eso definitivamente no tenía nada que ver con Kizaru. Pero en el mundo de One Punch, especialmente ahora que era mucho más fuerte de lo que había sido en aquel entonces, Kizaru ya no necesitaba contenerse. Si decía que iba a matar a Metal Knight, lo mataría. La única razón por la que no lo había hecho ya era porque quería que Metal Knight revelara primero algunas bases secretas más. Capítulo 182. Reunión. La última vez, después de que William le pasara un mensaje a Metal Knight, esa rata de alcantarillas se asustó tanto que inmediatamente cambió de escondite. Cada vez que uno de sus escondites quedaba expuesto, Kizaru conseguía hacerse con otro lote de valioso botín. Estos eran botines que podían llevarse al mundo pirata. Aunque no le fueran muy útiles a Kizaru, podían usarse para armar a la armada.
No te dejes engañar por la facilidad con la que Tatsumaki y Kizaru aplastaron la última vez el mecha de guerra de Metal Knight. Si esa máquina fuera lanzada al mundo pirata, superaría fácilmente incluso a los pacifistas de Vegapunk. La mayoría de los vicealmirantes regulares no tendrían ninguna oportunidad contra él, e incluso algunos de los señores de la guerra más débiles tendrían dificultades para lidiar con él. Ya veo, entonces supongo que se lo buscó. Solo espero que nos des tu fuerza de nuevo para esta crisis que mis huesos ya no aguantan. Van suspiró para sus adentros, pero no intentó interceder por Metal Knight. En cambio, cambió de tema e intentó mencionar el campamento de entrenamiento de Kizaru. Aunque el hecho de que el campo de entrenamiento de Kizaru pudiera desbloquear parcialmente los limitadores de los héroes dándoles un gran impulso de poder todavía era solo un rumor entre los altos mandos de la asociación. Como gran maestro de artes marciales, Silver Fang había comenzado a notar algunas cosas en los cambios en los héroes que asistían. Especialmente durante la batalla contra el Rey del Mar Profundo. Aunque el combate fue breve y no particularmente llamativo, reveló mucho al observador atento. Van conocía bien a muchos de los héroes que participaron en esa batalla, como Snake Puño Serpiente, Llama Azul y el Jinete Mudo. Snake no se había unido al campamento de entrenamiento y, aunque su rendimiento era normal, no tuvo problemas, y era de esperar que lo derrotara un monstruo de alto nivel demonio como el Rey del Mar Profundo. Pero la forma en que Blue Flame y el Jinete Siniestro luchaban era errática. Los tres habían entrenado con Van en algún momento. Ryder incluso intentó ser su alumno, aunque fue rechazado por falta de talento. Y, sin embargo, tras solo unos días en el campo de entrenamiento, Llama Azul había dado un salto enorme en fuerza, y el jinete Mumen prácticamente renació. Van nunca había visto algo igual. Los métodos de entrenamiento en sí no son el factor principal. Kizaru admitió con sinceridad. Se debe principalmente a que estos héroes ya tenían una base sólida y estaban dispuestos a superarse. Kizaru no era de los que se apropiaban del mérito. Si hubieran sido instructores de la Academia Naval quienes entrenaron a estos héroes, los resultados podrían haber sido aún mejores. Después de todo, sus planes de entrenamiento eran demasiado casuales. No había llevado a los héroes hasta sus límites, y algunos de los más débiles no pudieron seguir el ritmo en absoluto. Pero pedirle a Kizaru que creara planes de entrenamiento personalizados para cada uno era impensable. No era tan estricto como Zephyr, y los héroes de la asociación no eran cadetes de la marina. La razón por la que el campamento tuvo resultados tan milagrosos en el mundo de One Punch Man fue principalmente lo que Kizaru dijo: los héroes ya eran excepcionales. Dejando de lado al prospecto más destacado, Mizuki, que tenía el potencial para convertirse en clase S, incluso el más débil, el Mumen Rider, calificaría como material de entrenamiento para oficiales en el mundo pirata. Antes de esto, solo habían desperdiciado su talento en combates caóticos contra monstruos. A menos que tuvieran la experiencia de batalla de alguien como Metal Bat, que sobrevivió a incontables palizas y regresó fortalecido, era casi imposible progresar. Debo estar en desacuerdo con esa afirmación. En ese momento, un hombre musculoso con camiseta sin mangas se acercó. Fubuki le susurró rápidamente al oído a Kizaru, explicándole su identidad y personalidad. Top Master rango 15 entre los héroes de clase S. Sí, claro. Añadió Van. Incluso con talento natural, necesitan a alguien dispuesto a guiarlos. No iba a aceptar que Kizaru le restara importancia. Que Kizaru dijera que el campamento de entrenamiento no era especial no lo convertía en tal. Habían existido instituciones similares en el pasado, como la aldea ninja que Flash y Flash destruyó. Pero un campamento que pudiera ayudar a alguien como el ciclista Mumen a experimentar una transformación total. Hasta ahora, solo Kizaru lo había hecho. Mis hijos te causaron problemas. Me disculpo por ello. Top Master se acercó a Kizaru y, para sorpresa de todos, inclinó la cabeza en señal de disculpa. Metal Bat, que esperaba algo de drama, se alejó de inmediato, irritado. El niño emperador y el hombre zombie, en cambio, parecían visiblemente aliviados. Las cosas iban mejor de lo esperado. Aunque Metal Knight no pudo sobrevivir debido a las acciones de Swift Flash, mientras los impulsivos héroes de clase S restantes no causaran problemas, aún tenían una buena posibilidad de superar esta grave crisis. ¿Ese tipo es tu subordinado?
Kizaru estaba bastante seguro de que era la primera vez que veía a Tank Top Master, aunque su camiseta sin mangas le parecía vagamente familiar. El vegetariano de camiseta se escapó a tu campamento de entrenamiento sin preguntarme. Al principio, quería causarte problemas. Pero no solo no tomaste represalias, sino que incluso lo entrenaste con entusiasmo. El maestro Tank Top fue completamente sincero sobre las verdaderas intenciones de su subordinado. En parte, era gratitud porque Kizaru no le había hecho daño a Tank Top Vegetarian, pero más que eso, era admiración por lo que Kizaru había hecho. Si hubiera sido él, no habría mostrado tanta paciencia con el subordinado de otro. No golpear al chico ya se consideraría compasión. De ninguna manera llegaría tan lejos como para enseñarle a hacerse más fuerte. Al igual que Metal Bat, Tank Top Master se sintió un poco molesto al principio por la repentina superioridad de Kizaru. Pero ahora, solo pudo decir, estoy convencido. Ah, así que era él. Bueno, solo hacía lo que cualquiera haría. Kizaru no tenía ni idea de quién era Tank Top Vegetarian. Pero como el tipo lo elogiaba con tanta sinceridad, no parecía apropiado decir. ¿Quién? Oye, seguro que llegasteis rápido. En poco tiempo, llegaron más héroes de la clase S, esta vez no solos, sino con 3 discípulos a cuestas. Atomic Samurai había venido a ampliar los horizontes de sus estudiantes. A diferencia de los demás héroes que habían acudido directamente a confrontar a Kizaru, Atomic Samurai no tenía mucho que decirle. Simplemente lo saludó brevemente y se sentó con sus estudiantes. Vale la pena señalar que los 3 discípulos de Atomic Samurai, Yaian, Okamaitachi y Bushigrill, ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar en la clase A. Para lidiar con esta amenaza sin precedentes de nivel Dios, la Asociación de Héroes convocó a todos los héroes de clase S que pudieron. Exceptuando a Watchdogman, quien se negaba a abandonar su territorio a toda costa, y al siempre esquivo Blast, el único que faltaba ahora era Metal Knight. Swift Flash Senpai, el sensei me dijo que le diera sus saludos. Incluso Genos y Flash llegaron poco después de Super Ayo y Darkseid. En total, 15 de los 18 héroes de clase S estuvieron presentes, un récord desde la fundación de la asociación. Después de todo, los héroes de clase S solían permanecer en sus regiones asignadas. Incluso ante amenazas de nivel dragón, era raro movilizar a tantos a la vez. Pero esta vez era diferente. La crisis inminente bien podría ser una amenaza de nivel divino como ninguna otra. Esa era la única razón por la que los héroes de clase S habían mostrado tanto respeto. Una vez que todos se reunieron, el personal de la asociación nos guió a la sala de conferencias para esperar a que llegara la alta dirección. Rayos, qué gente. Ya me estoy poniendo furioso. Ojalá el enemigo sea así de fuerte. Metal Bat, encorvado en su silla, balanceó su bate unas cuantas veces, tratando al aire frente a él como un enemigo imaginario. Hay tanta gente. Esperemos que podamos resolver esto sin mayores problemas. A pesar de su físico forjado en acero y su complexión intimidante, Super Ayo y Darkseid no actuó tan ferozmente como parecía. Así que Metal Knight no apareció. Nos han presionado tanto. Increíble. Ribe Knight examinó la zona. Sorprendentemente, no detectó ninguno de los drones de vigilancia de Metal Knight. Echó un vistazo rápido a Kizaru, visiblemente atónito. Originalmente pensó que Metal Knight estaba tramando algo nuevamente y había planeado advertir a Swift Flash. Pero pensar que los rumores eran ciertos. Metal Knight había estado tan intimidado por este nuevo héroe de la clase S que en realidad se estaba escondiendo, sin siquiera atreverse a espiar la ubicación del hombre. No se preocupen, chicos. Mientras pueda moverme, no dejaré que ninguno salga lastimado. Los ojos del prisionero Puri brillaron al observar la sala llena de héroes de clase S. Tenía que admitir que la mayoría eran muy agradables a la vista. Incluso los musculosos como Tank Top Master y Super Ayo y Darkseid tenían sus admiradores. Sin mencionar a Kizaru, Flash y Genos, esos 3 podrían pasar por ídolos pop sin ningún esfuerzo. Para un héroe como el prisionero Puri, estar en esta habitación era como un ratón cayendo en un paraíso de sacos de arroz. Desafortunadamente, no pudo vencer a ninguno de ellos, lo que significaba que no tenía posibilidad de acercarse. Bastardo. Aléjate de mí. Cuando la mirada del prisionero Puri lo recorrió, Metal Bat sintió un escalofrío recorrer su columna. Apenas pudo contenerse para no golpear al tipo en la cabeza con su bate.
Afortunadamente, justo en ese momento, los altos mandos de la asociación finalmente entraron a la sala de conferencias. Solo llegaron 3 personas. La señorita Perus, en representación del magnate Agni. William, que ya había tratado con Kizaru anteriormente. Y varios miembros del personal a cargo del equipamiento y las reuniones informativas. En primer lugar, gracias a todos por dar un paso adelante para proteger este mundo y a la humanidad. Madame Perus no mostró la severidad que exhibía frente a otros miembros de alto rango. Incluso su tono se había suavizado considerablemente. Parecía una anciana amable. Incluso Metal Bat, que estaba sentado con su bate colgado en el respaldo de su silla en señal de desafío, se sentó derecho a regañadientes bajo la mirada de Madame Perus. Sin embargo, William, que se arrastró para apoyarla, definitivamente no lo veía así. Era difícil decir a quién temía más, pero si tuviera que nombrar a sus 3 favoritos, Madame Perus sin duda estaría en la lista. No hace falta repetir lo obvio. Todos conocemos la situación. La pregunta es, ¿qué está haciendo la asociación para prepararse? ¿Sabemos siquiera quién es el enemigo? El niño emperador habló mientras lamía su piruleta. No tenía tiempo que perder. Su maestra ya estaba furiosa por la frecuencia con la que faltaba a clase. ¿Tienes idea de a qué nos enfrentamos? Al recibir una señal de Madame Perus, el reacio William dio un paso adelante y golpeó la mesa con la palma de la mano, gritando a todo volumen. Se suponía que este tipo de discurso era responsabilidad de otra persona, pero esa persona se había escabullido. Y como William le debía un favor a Madame Perus, se quedó con el trabajo. Apoyándose en su superioridad moral, William desató una tormenta de gritos contra el niño emperador, lanzándole acusación tras acusación. A pesar de ser un genio certificado, el niño emperador nunca se había enfrentado a algo así. No era rival para un manipulador experimentado como William. Bien, cálmese, señor William. El niño emperador simplemente no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Una vez más, Madame Perus intervino para hacer de policía buena. El niño emperador, sin darse cuenta aún de que lo estaban usando como chivo expiatorio, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Su coeficiente intelectual era innegablemente el más alto de la sala, pero su inteligencia emocional aún necesitaba mejorar. Para cuando descubriera lo sucedido, probablemente sería demasiado tarde para vengarse. Entonces, ¿qué preparativos ha hecho la asociación? En ese momento, Kizaru dejó escapar un bostezo y preguntó perezosamente. Otro alborotador, simplemente genial. William maldijo para sus adentros. Apenas había recuperado el aliento cuando otra voz lo interrumpió. Pero en cuanto se dio cuenta de quién era, su ira se desvaneció. Tenía mucho que decir, pero no se atrevía a salir de su boca. A diferencia de Niño Emperador, quien solo había luchado contra monstruos, Kizaru era una incógnita incluso entre los héroes de clase S. Nadie en la asociación de héroes conocía los verdaderos antecedentes de Kizaru, pero para los superiores, claramente no era alguien a quien se pudiera tomar a la ligera. Especialmente William, quien una vez se había aterrorizado con nada más que una mirada de Kizaru. Aunque Madame Perus le lanzaba miradas significativas, William no pudo decir nada. Su cara redonda se puso roja como un tomate de tanto contenerse. Ejem. Señor Destello Veloz, la asociación ya está preparada. Por favor, confíe en nuestra profesionalidad. La señora Perus le dirigió a William una mirada fulminante y luego forzó una sonrisa amable. Para los altos mandos de la asociación, incluso los héroes de la clase S no eran más que herramientas, aunque eso era algo que nunca admitirían en voz alta. Estoy seguro de que la asociación no nos dejaría sin un plan y esperaría que los clases S se lanzaran al fuego. Así que, cuéntanos sobre estos preparativos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.